Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor Todopoderoso me le continúe bendiciendo en esta mañana y todo el resto de la semana. Nosotros hemos estado compartiendo una miniserie porque es pequeña, pero en el transcurso del tiempo, si el Señor sigue agregando, entonces será una serie. La miniserie se trata del poder de la fe. Nosotros hemos venido hablando de series, hemos venido hablando de algunas series y hemos venido trayendo también en el tiempo de la serie, hemos traído algunos mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón. Y cuando el Señor pone eso en mi corazón, entonces yo digo, bueno, Señor, pues lo debo de compartir con la congregación. La serie se llama El Poder de la Fe. Ahora, ¿de qué se trata el poder de la fe? Nosotros empezamos una serie cuando empezamos el ministerio de la Biblia, de los estudios de la Biblia. Yo decía la semana pasada, dimos una serie de el poder de la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué el poder de la sangre de Cristo? Yo he entendido a través de leer la Escritura, lo que existe más poderoso en la Biblia. Una de las cosas que existe poderoso en la Biblia es la sangre. Ahora, como la sangre es lo más poderoso, ¿y por qué yo digo, y por qué yo tengo el entendimiento que la sangre es lo más poderoso que existe en toda la Biblia? ¿Por qué es? Porque antes de la fundación del mundo, ya la sangre existía. Y como sabemos, la misma Biblia registra en Apocalipsis que dice que Juan vio el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes de que el mundo fuera creado, ya la sangre existía. Quiere decir que si ya la sangre existía antes de la fundación del mundo, antes de escribir la Biblia, automáticamente eso significa que era lo más poderoso. Ahora, ¿qué es lo siguiente que sigue en la Biblia? Lo siguiente que sigue en la Biblia como poderoso es la fe. Ahora, ¿por qué yo digo y por qué a través de entender, de mirar la Biblia, yo digo lo segundo más poderoso que existe en la Biblia es la fe? ¿Y por qué lo segundo que existe más poderoso en la fe? Nosotros, la primera vez que se habla de fe en la Biblia, o mejor dicho, alguien que creyó que le fue contado por justicia, fue en el tiempo de Abraham. Pero antes de Abraham hubieron dos historias de creer en Dios. Una de las historias, yo hablaba la semana pasada, una de las historias que hablaba era la de Enoc. La historia de Enoc, la Biblia, como yo decía, la Biblia no registra mucho de la historia de Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia solo registra y caminó Enoc con Dios. Eso es lo que la Biblia registra, pero no registra qué fue lo que Enoc hizo para que la Biblia registrara y caminó Enoc con Dios. Hay libros que le dicen apócrifo. Yo busqué el libro de Enoc, porque en YouTube hay referencia del libro de Enoc, y ahí explica en ese libro, que la Biblia no lo registra el libro, porque lo que hicieron, estudiaron en aquel tiempo, decidieron que ese libro, no sé por qué, no podía estar en la Biblia. A lo mejor quizá porque el libro de Enoc
tiene tanta sabiduría de entendimiento de lo que hay en la humanidad, de lo que sucede fuera de la tierra, y quizá a ellos no les pareció, pero también ahí miramos en el libro de Enoc, en ese libro de Enoc también miramos la historia del pueblo de Dios. Solamente hay que identificar esa historia para saber del pueblo de Dios. Incluso voy a contar un poquito más de ese libro. También habla referente a nuestro Señor Jesucristo. Eso también, pero si tú no tienes discernimiento, o si no se tiene discernimiento de discernir cuando habla del pueblo de Dios en Egipto y cuando habla del Hijo de Dios, entonces no lo vamos a entender. Entonces, bueno, eso lo único que registra la Biblia, es: y caminó Enoc con Dios, y se lo llevó Dios, se lo llevó en carne. Ahora, mira, este mensaje, el poder de la fe, pudiéramos decir, ¿cómo puede ser que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó? Ahora, ¿qué fue lo que Dios vio en Enoc que tomó la decisión de llevárselo con él? Me voy a adelantar un poquito al mensaje de la fe. Lo que Dios vio en Enoc es que Enoc tenía fe. ¿Y qué fe? Es creer en aquello que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Enoc tenía fe en Dios, de que ese Dios existía. Ahora, cuando tú pones la fe, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y con más detalle. Cuando tú pones la fe en Dios, automáticamente, escucha bien, automáticamente esa fe tuya, voy a hablar porque ahora en este tiempo no trabajas. En este tiempo no trabaja así. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, la fe, escucha bien, la fe que aquella persona le creía a Dios, eso le contaba por justicia. Entonces, como le contaba por justicia en aquel entonces Dios lo veía justo. ¿Por qué? Porque él creyó en aquel que no se ve. La otra historia de Noé. ¿Y cuál es la otra historia de Noé? Perdón. La otra historia de Noé registra la Biblia, dice que en el tiempo de Noé había sobreabundante pecado en ese tiempo. Y dice Dios: voy a destruir la tierra. O mejor dicho, voy a destruir, no la tierra, porque la tierra no fue destruida. Voy a arraigar de la tierra a los seres humanos. ¿Y por qué? Porque la tierra se había corrompido tantísima que Dios decidió acabar con la humanidad. Pero Dios dice que vio a Noé justo. Ahora, ¿por qué Dios vio a Noé justo? Si lo único que te hace justo delante de los ojos de Dios en aquel tiempo era creer en aquello. Eso significa que Dios vio a Noé y Noé creía en Dios. Para Dios mirar lo justo. Ahora, mira lo poderoso de la fe en aquel entonces. No era el que creía en Dios, el que le mostraba fe a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esa fe? En esa fe, automáticamente lo que viene, pudiéramos decir, lo que están a tu alrededor, tus hijos van a ser beneficiados de la fe tuya. En aquel entonces, los hijos de Noé fueron beneficiados por la fe de Noé.
Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la fe de Noé fue la que benefició a sus hijos? Porque la Biblia dice que en el diluvio solo 8 personas se salvaron. Y en esas 8 personas estaba Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esos fueron los únicos que quedaron vivos en el diluvio. ¿Y por qué quedaron vivos? Porque Noé le creyó a Dios. Eso significa, ya nosotros hablamos la semana pasada, todo referente a Enoc y a Noé. ¿Y por qué hablamos? Porque esos fueron los primeros que mostraron su fe. Aquello que no se ve. Y como ellos mostraron su fe, entonces automáticamente Dios tuvo misericordia y lo vio justo en la tierra. Luego continuamos con la historia de Abraham. Y la historia de Abraham, automáticamente la historia de Abraham es algo que ahí es que se ve la fe de Abraham. Y la fe de Abraham, nosotros hablamos un poco estuvimos hablando un poco de Abraham, de esa fe que hasta el día de hoy, escucha esto, hasta el día de hoy, la fe que Abraham le muestra a Dios. Por eso volvemos a Noé. ¿Y qué volvemos a Noé? De que cuando Noé le cree a Dios, automáticamente su esposa y sus hijos y su nuera, Dios los salva en ese diluvio. Fueron las únicas personas que fueron salvadas. ¿Y por qué? Porque creyeron en Dios. Uno de los mensajes que hace un tiempo atrás el Señor me da es el poder de un hombre en fe, más o menos creo que era así. Déjame buscar cómo era que se llamaba el mensaje, donde el poder, la decisión de Abraham se llamaba. La decisión de Abraham. Eso significa que la decisión de Abraham, mira lo poderoso. El pueblo judío, el pueblo de Dios, hoy es uno de los pueblos en toda la tierra, pudiéramos decir, en toda la tierra, que son, hablando económicamente, es un pueblo pequeño, pero es un pueblo de los más bendecidos, con más sabiduría y más conocimiento que la misma raza humana. ¿Y por qué? Porque todavía lo que Abraham hizo, escucha bien, lo que Abraham hizo allá, el pueblo de Dios, los hijos de Abraham automáticamente son bendecidos por la decisión de Abraham. Nosotros estuvimos hablando un tiempo de Abraham, mirando las decisiones que Abraham tomó. Hoy yo creo que nosotros vamos a tocar un poco también de Abraham. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. Automáticamente, como él es el padre de la fe, vamos a tener que tomar o retomar de nuevo de aquella enseñanza que nosotros dimos, o mejor dicho, de aquel mensaje de la fe, que de ahí, de ese mensaje de la fe, automáticamente el Señor pone en mi corazón una miniserie de la fe. Es increíble, por eso digo, a veces el Señor va trayendo muchas cosas a través de esta miniserie y cada vez que el Señor traiga algo, hoy yo traigo un mensaje diferente del poder de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor me lo ha dado. Y el Señor me dio eso en esta semana, cambiando un poquito el tema, esta semana
esta semana ha sido algo, desde la semana pasada, ha sido algo tan maravilloso lo que el Señor me ha mostrado en estos tiempos. El poder que la sangre de Cristo está haciendo en mis hermanos, mis hermanos carnales y mis hermanos espirituales también. Porque Dios hace tantas cosas. El Señor me mostró ese amor derramado en mi familia carnal y en mi familia espiritual. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de mis familiares, a través de mis personas que están alrededor, mirando lo que Dios está haciendo. Eso me llena a mí de gozo, o nos llena de gozo a nosotros como pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque podemos palpar el amor de Dios trabajando a través de la familia. Y eso te fortalece de una forma sobrenatural. ¿Y por qué de una forma sobrenatural? Porque tú ves que Dios está trabajando no tan solo en ti, sino en aquellas personas que están a tu alrededor. Yo le contaba a mi esposa ayer, le hablaba a mi esposa ayer de lo hermoso que el Señor se ha mostrado en todo este tiempo con nosotros. Nosotros ya es increíble, vamos a cumplir 7 años de casado, o mejor dicho, entre casado, entre casado y conociéndolo. Vamos a tener 7 años, pero vamos a tener 7 años en diciembre de casado. Yo digo, ¿cómo puede ser que el tiempo haya pasado tan rápido? Mi esposa y yo nos reíamos porque decíamos, parece que fue ayer. Si no tuviéramos esas dos niñas que el Señor me ha bendecido, no ha bendecido a los dos con esas 2 niñas, automáticamente yo dijera, parece que fue ayer. Y nos reíamos, íbamos a visitar a alguien y nosotros nos reíamos, porque ¿cómo tan rápido ha pasado el tiempo que no nos hemos dado cuenta que ya vamos para 7 años? Imagínense lo rápido que ha pasado el tiempo. Pero bueno, yo no vine aquí a hablar de mí ni de mi esposa, yo vine a hablar de Cristo. Lo que Cristo hace en la vida de cada ser humano. Y regresando a Abraham, recordando un poquito de lo que del llamado de Abraham. Yo creo que, pudiera ser que Abraham, por su fe, creyera en Dios, lo que Dios le dijo en aquel entonces. Que Dios le dijo, dice, vete de tu tierra y tu parentela, y yo haré una nación de ti. Abraham tuvo que haberle creído, porque ese fue creyendo en Dios, en esa palabra que Dios le dio. Dios le dio una palabra a él y él la creyó. Le creyó al Dios, pudiéramos decir, al Dios invisible. Me acuerdo que Pablo fue a predicar a un sitio donde habían todos los dioses, todo tipo de dioses habían ahí. Y como habían todos esos tipos de dioses, automáticamente Pablo diría, ¿de cuál Dios le puedo hablar? Pero dice que había como una pudiéramos decir, un Nietzsche, o no sé, decía al Dios desconocido. Y como decía al Dios desconocido, como ese era el que no lo conocían, entonces Pablo, el Espíritu Santo, le da la sabiduría para hablar de ese Dios desconocido. Y Pablo le presenta el Evangelio de Cristo a través de ese Dios desconocido, el que hizo los cielos y la tierra. Esa es la historia que Pablo habla al Dios desconocido. Entonces regresando a Abraham, automáticamente su padre era un idólatra. Su padre tenía un montón de ídolos. Y Abraham le creyó a Dios. Ahora,
mira lo poderoso, mira lo poderoso. En aquel tiempo, vuelvo y te digo, en aquel tiempo, ahora es muy diferente la cosa. En aquel tiempo, la Biblia registra, y le creyó Abraham a Dios. Le creyó Abraham a Dios. Y ahora, ¿qué es? Escucha esto. Cuando tú crees, ¿qué es lo que produce esa creencia tuya? ¿Qué es lo que produce esa creencia tuya? Automáticamente, escucha esto, tu creencia, cuando tú crees, tú pones tu fe. Y la fe, me voy a levantar un poquito, y la fe produce, escucha esto, la fe produce justicia. Es lo que produce la fe. Justicia. Entonces nosotros estamos, cuando nosotros empezamos a creer en Dios, automáticamente, cuando Abraham empieza a creer, a poner su fe en Dios, Dios lo ve justo. Es lo que Dios ve a través de Abraham, lo ve justo. ¿Y por qué lo ve justo? Lo ve justo porque él creyó en él. Ahora, eso fue en aquel tiempo que sucedía esas situaciones de que tú ponías tu fe en el Antiguo Testamento, tú ponías tu fe en Dios y la fe producía justicia hacia ti. Eso era lo que la fe producía, en ti. Producía justicia la fe. En aquel tiempo. ¿Y por qué? En aquel tiempo de Abraham todavía, escucha bien, todavía no se usaba la ley. Y como no se usaba la ley en el tiempo, tu creencia era la que te daba el paso para entrar a la presencia de Dios. La creencia que tú tenías en aquel entonces era el que te daba el paso para entrar a la presencia de Dios. Porque en aquel entonces todavía no se usaba el cordero para entrar en la presencia de Dios. Tampoco había tabernáculo para adorar al Señor. Como no había tabernáculo para adorar al Señor, automáticamente no había cordero, no había de nada. Solamente era una relación directamente con Dios. No había intermediario para tú llegar a Dios. Solamente lo único que había era una fe directamente con el Padre. Por eso cuando Abraham le cree a Dios, la Biblia dice en Romanos que le fue contado por justicia. Me estoy adelantando. Eso significa que la fe, escucha esto, eso significa que la fe produce justicia, como decía ahorita. Ahora, ¿cómo yo sé que mi fe está produciendo justicia? ¿Cómo yo sé que mi fe está produciendo justicia? Ahora, para que mi fe produzca justicia en mí, en este tiempo, yo no puedo pensar como pensaba Abraham en aquel tiempo. Voy a creerle a Dios y esa creencia en Dios automáticamente me va a hacer justo. Aleluya. Hoy nosotros vivimos diferente. Hoy nosotros estamos pudiéramos decir, en otra esfera. ¿Y por qué en otra esfera? Porque nosotros estamos bajo la gracia de Cristo, delante de los ojos de Dios. Nosotros hoy no tenemos que hacer lo que hacía el pueblo de Dios en aquel entonces. Regresando a Abraham, no teníamos que hacer lo que Abraham directamente le creyó a Dios, porque Dios necesitaba, pudiéramos decir así, Dios necesitaba una persona que creyera. ¿Para qué?
para que la genealogía de esa persona fuera bendecida hasta el sol de hoy, que es lo que nosotros miramos. Pudiéramos mirar físicamente y en realidad el pueblo judío de Dios es uno de los pueblos, es una de las naciones mejor bendecidas económicamente hablando. Porque económicamente hablando es lo que nosotros podemos decir que el pueblo de Dios es uno de los pueblos mejor bendecidos. Ahora, espiritualmente hablando, pudiera ser que el pueblo de Dios sea uno de los que tienen menos crecimiento espiritualmente hablando. ¿Y por qué? Porque la Biblia registra de que el pueblo de Dios se va a quedar en la tierra. Se va a quedar porque no ha puesto su fe en Cristo. Y como no ha puesto su fe en Cristo, automáticamente el pueblo se va a quedar. Ahora, ¿cómo sabemos que el pueblo se va a quedar? La Biblia registra en Apocalipsis que 144,000, 12,000 por cada tribu van a predicar el evangelio del Señor cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces ahí se deduce de que el pueblo de Dios se va a quedar. Al menos aquellos, escucha bien, al menos aquellos que no han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz se van a quedar en la tierra. Porque muchos judíos están llegando a los pies de Cristo. Muchos judíos están llegando a los pies de Cristo y ¿qué va a suceder con ellos? Que el día que Cristo venga por su iglesia, automáticamente ese pueblo irá con él. Automáticamente el pueblo se irá con el Señor. Entonces eso significa pero la mayoría, pudiéramos decir, quizás un 10% lo que están creyendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es duro yo creo, poniéndome en los zapatos de ellos, es duro que donde Dios le ha estado hablando, ellos desde muy pequeños han sido entrenados a través de los libros de Moisés. Y nunca pudiéramos decir, hasta el sol de hoy, nunca han podido entender la revelación del Cordero para entrar al lugar santísimo. Y como no han logrado entender, pudiéramos decir, esa imagen, como dice Hebreo, que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. No han podido entender esa sombra del Antiguo Testamento para reflejarlo a Cristo. Yo decía ahorita, si nosotros no buscamos el discernimiento de reflejar lo que hay en el Antiguo Testamento con Cristo, nosotros pudiéramos de ir erradamente. Pudiéramos ser grandemente bendecidos, pudiéramos decir, económicamente pudiéramos ser bendecidos, pero ¿sabe una cosa? Automáticamente pudiéramos ser bendecidos económicamente hablando, pero también, escucha esto, pero también espiritualmente pudiéramos ir declinando. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos puesto, o ellos no han puesto su fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Si ellos ponen su fe, escucha esto, si ellos ponen su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, automáticamente nosotros, ellos que se van a quedar. ¿Y cómo ellos se van a quedar? Se van a quedar, ¿por qué? Porque no han puesto su fe en Cristo.